No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy Ben Shorts nos da. Vine acá por Ben Shorts, vine acá por Ben Shorts. ¿Por quién viniste vos? Vine acá por Ben Shorts. Creo que uno de los retos más grandes al que nos enfrentamos día a día es el sentir que pertenecemos sin perder lo que nos hace diferentes a los demás. Hola, yo soy Héctor de la Hoya y esto es Soliloquio de Ben Shorts. Hace un par de días estábamos platicando sobre el sentido de pertenencia, el sentir que somos parte de algo, y cuando buscas esta palabra, pertenencia, puede significar que alguien es dueño de ti, que sigues cierto tipo de reglas o que formas parte de algo más grande que tú, un equipo, como le quieras llamar. Pero creo firmemente que para poder intentar pertenecer o ser parte de algo, primero tienes que tener bastante bien definido tu concepto de ti mismo, de ti misma, que te conozcas un poco y sepas qué cosas puedes aceptar y qué cosas no al formar parte de un grupo. Creo que también algo que nos afecta en este tipo de interacciones es que siempre estamos buscando que las cosas trasciendan. A veces estamos esperando tener amistades que nos dejen algo. Es una frase que escuchamos mucho. Es que mis amistades ya no me aportan. Es que mis amistades no me empujan a mejorar. Pero estamos ahí para no sentirnos solos. Y creo que eso de por sí ya es un sentido. Hay gente que no te va a sumar, hay gente que no te va a aportar, pero tampoco te van a restar. Y eso es compañía. Y a veces la compañía es algo bastante poderoso, la compañía es algo bastante grande. Creo que es algo que se tiene que apreciar cuando hay personas en tu vida que son fieles, y eso ya es una gran aportación. El alejarnos de sentirnos solos, el detenernos de sentirnos solos, porque hay alguien más que está dispuesto a escucharnos. Muchas veces estamos esperando que alguien más autocomplete eso que queremos de nosotros mismos. Estamos esperando que alguien saque lo mejor de nosotros. Y claro que esa es la situación ideal, que llegue alguien y te haga sentir súper seguro o súper segura con la versión de ti que hay en tu cabeza. Porque, bueno, creo que esa es la versión que más se acerca a quien realmente eres. Y esto me gustaría que me lo contestaran en redes sociales y que sean lo más honestas posibles. Si es posible que me contesten por Twitter o por Instagram lo siguiente: ¿tú escuchas tu voz en tu cabeza? Acabo de leer que hay dos tipos de personas que escuchan su propia voz en su cabeza, que tienen un monólogo interno, que cuando estás pensando escuchas a tu voz decir tus pensamientos en voz alta aunque no abras la boca, y hay personas que no tienen ese monólogo interno, pero que cuando piensan lo tienen que decir. Y estos son esos dos tipos de personas, y no tiene nada de malo, solo que todo el tiempo se están encontrando estas dos tribus, por así decirlo, estas tribus mentales, y sus interacciones pueden variar muchísimo porque hay cosas que unas van a comprender y otras que no. Al conocerte bien, creo que queda mucho más claro que estás dispuesto o dispuesta a sacrificar para no sentirte solo o sola. A veces hay mucho más valor en la soledad que en una mala compañía, y eso es la verdad. Pero sacrificamos un poco las cosas que nos gustan para alejarnos de la soledad, y ese es un gran problema, porque la soledad tiene un valor impresionante cuando estás a gusto contigo mismo, cuando empiezas a apreciar todo lo que puede llegar a tu cabeza, todo lo que habita en ella, esos pensamientos que cuidas o hasta esos pensamientos que te dan un poquito de miedo, cuando los enfrentas y tratas de responder esas preguntas por ti mismo sin pedir la opinión de los demás. Creo que ahí es cuando empiezas a pertenecer contigo mismo, y ese es el primer paso para que te sientas a gusto, no importa dónde estés. Eso es algo en lo que todos tenemos que trabajar, es algo en lo que yo estoy consciente que tengo que trabajar, en estar a gusto con quién soy yo primero, porque eso va a hacer que me sienta cómodo no importa dónde esté. Y todos conocemos estas personas que no importa con qué círculo de gente estén, siempre son ellos mismos, y eso es un tipo de personalidad muy fuerte. Claro que todos pasamos por cosas difíciles y fáciles. Algunas personas lo utilizan como un mecanismo de defensa, esa seguridad que no siempre es 100% real,
y son personas que a veces también batallan para abrirse y cuando están con otras personas muestran cierta fachada, pero también hay otras que estando solos o acompañados son esa misma persona y es ese balance que tal vez todos deberíamos intentar buscar. Obviamente hay que tomar en cuenta que algunos somos introvertidos y hay otras personas que son extrovertidas y eso cambia bastante la interacción. Pero no te sientas mal de ser como eres. Creo que lo que hay que buscar es rodearte de personas que, sin importar cómo seas, te hagan sentir a gusto, y eso es lo que tiene sentido. Obviamente hay que encontrar esas personas que te aprecian como eres, pero que también sepan reconocer partes de ti que aún ni tú conoces. Esas partes normalmente es el potencial de las cosas en las que puedes trabajar si de verdad le echas ganas, el potencial que puedes encontrar cuando te decides por fin a hablar y decir en voz alta cuáles son tus sueños y cuáles son tus pasiones, porque a veces nos da tanto miedo hablar de estas cosas, porque si las decimos en voz alta, si aceptas cuáles son tus sueños y lo que quieres lograr y no lo logras, se van a volver un fracaso. Entonces nos da miedo decir esto en voz alta porque al decirlo, al contarlo, puede que nunca suceda. Pero la mala noticia es esa, que lo digas o no, si no haces algo al respecto, da igual, no van a suceder. Pero hay estas personas que están dispuestas a escucharte y a empujarte y darte consejos, o al menos solo alentarte de que las persigas. Y con estas personas vas a sentir cierto tipo de conexión, afinidad, sentido de pertenencia. Mientras hablábamos de este tema, creo que lo más importante que surgió es que puedas ser honesto contigo mismo, contigo misma, antes de hablar con los demás. Y cuando empieces a decir y hacer cosas que tienen sentido con quien tú piensas que eres, ahí es cuando va a empezar a funcionar cómo interactúas con los demás y cómo te vas a sentir a gusto. Y no me dejarán mentir, cuando sabes ciertos puntos de ti y los respetas y los conoces y llegas con otra persona y te muestras como tú te respetas y te conoces al 100%, la confianza es mucho más pura y vas a querer estar más tiempo con esa persona porque esa persona saca tu versión favorita de ti, tu versión más desnuda, tu versión más limpia o más contenta, la que más quieres ser. ¿Y cómo chingados vamos a sacar esa versión a relucir? Yo creo que hay que quitarnos miedos y barreras y de vez en cuando confiar y de vez en cuando decir pues a la chingada, me voy a mostrar cómo soy con esta persona y vamos a ver qué pasa. Va a haber momentos en los que van a chocar, van a rebotar y no va a funcionar, pero también hay que poner atención que no estemos disfrazando a la otra persona con nuestras idealizaciones, con nuestras ilusiones, que tal vez solo nos estamos creando una idea de la otra persona y puede que te guste esa persona o que sientas una atracción de amistad muy grande y estés idealizando a esta persona y creas que tiene que reaccionar como tú esperas que reaccione, pero eso no va a pasar, eso no va a suceder. Pero lo que sí puede pasar es que esa persona te apoye, que esa persona te escuche, que esa persona intente entenderte, tal vez no te entienda, pero que lo intente. Esos son grandes pasos y son personas que vale la pena tener cerca de ti, siempre y cuando sus valores, que es lo más importante y eso que muchas veces es inquebrantable para nosotros, sean parecidos o respetados. No sé si a ustedes les pasó, a mí me llegó a pasar que en secundaria o preparatoria batallaba mucho para ser amigos. No era una persona que hablaba mucho y no sabía qué temas de conversación hablar. Siempre sentía que las personas populares tenían una vida secreta de la cual yo no sabía. Pensaba que hablaban de cosas de adultos que yo no entendía, que sentía como si hubiera un club secreto de las personas que tenían muchos amigos o muchas amigas y que tenían como un manual o una guía especial de cosas de las que hablaban cuando yo no estaba presente, cuando yo no estaba escuchando, lo cual me detenía de convivir con ellos, lo cual obviamente es estúpidamente falso, pero era algo que me detenía, era una barrera que yo creaba en mi cabeza y que muchas veces el no saber nos detiene de acercarnos. Y algo que con el tiempo he aprendido que me dio un gran poder es el aceptar que no sé. Y esto ya lo pueden haber escuchado un poco en el capítulo de que soy el más tonto, en el cual hablamos sobre que nos conviene ser la persona más ignorante en el cuarto en el que estemos, o al menos una de las más ignorantes, pero sobre todo lo que nos va a dar más fuerza y poder es el aceptar que no sabemos para poder preguntar y que se nos quite esa pena. Y a la vez creo que podemos hacer esto cuando estamos abriéndonos con alguien
alguien y de verdad reconocer qué nos detiene, que la otra persona conozca algunas partes de nosotros que nos gustan. Yo creo que eso es lo más importante, que primero tratemos de mostrar lo que nos gusta de nosotros mismos a los demás, sin chocar demasiado, porque hay que recordar que los demás no son un espejo. A veces queremos que la convivencia sea solo hablar de nosotros y no, creo que el poder encontrarte con personas que estén dispuestas a escuchar y hacer preguntas y que tú seas esa persona para los demás, porque muchas veces estamos esperando que llegue esta persona perfecta o que llegue esta persona que sí sabe escuchar o que sí sabe preguntar, pero nosotros nunca nos hemos molestado en ser esa persona para alguien más y eso es lo que lo hace difícil. Lo que hace difícil encontrar esas personas es porque nosotros no intentamos serla. Si nosotros nos esforzáramos en ser esa persona, estaríamos llenando el mundo de ese tipo de personas mucho más seguido, pero en vez de estar buscando, creo que deberíamos de tratar de convertirnos en eso que queremos encontrar, para que los demás, cuando no estén buscando, nos encuentren y digan, ok, creo que quiero ser así, creo que quiero convivir así. Es importante que le perdamos el miedo a ser cursis, a hablar solos, a tratar de buscar ese monólogo interno, o sea que de verdad, cuando no haya nadie en casa, que no te dé pena hablar en voz alta contigo mismo, contigo misma. A veces sí me pasó un par de veces cuando estaba más pequeño, cuando aún vivía con mis padres, que sí me cachaban hablando solo de repente. Además, cuando estaba pequeño, no sé por qué, pero hablaba en inglés conmigo mismo. Creo que ya había hecho un video de esto hace mucho tiempo y hubo mucha gente que se enojó, pero no sé, era algo que pasaba con mi cerebro porque había algo que he estado leyendo últimamente, es que cuando hablas otro idioma se desbloquea otra parte de tu personalidad, porque los idiomas pues tienen cierta temperatura, por así decirlo, y no estoy seguro, no estoy muy informado y no les quiero echar mentiras, pero como entendí, dependiendo de qué idioma estés hablando, tu cerebro actúa de manera diferente y tú también tienes una actitud y un humor diferente dependiendo del idioma. Entonces no sé por qué pasaba eso, pero cuando era pequeño sí hablaba en inglés y de repente todavía escucho ese monólogo interno en inglés. Tal vez también tiene que ver mucho con lo que consumimos o no, pero sí recuerdo que esa voz que escucho cuando estoy pensando de repente ayuda a que mi instinto funcione mejor, y también esa voz la he entrenado para que me empuje a salir de mi zona de confort, que me empuje a convivir y que me empuje a decir, oye, aprovecha que estás vivo, es una puta celebración, aprovecha y agradece de todo lo que te rodea y de las oportunidades que sí, tú has trabajado por algunas de ellas, pero otras tienes que quitarte el peso de encima y aceptar que es suerte. Y a todos nos puede llegar eso, no importa lo que te dediques o lo que hagas, si te das la oportunidad de ser agradecido o agradecida, seguramente te vas a sentir un poco mejor de hacer un esfuerzo por salir de tu zona de confort. Entonces, la soledad es algo positivo porque nos ayuda a conocernos y a reconocer que estamos dispuestos o no estamos dispuestos a sacrificar para poder pertenecer. Y bueno, a lo que iba cuando estaba hablando de secundaria y preparatoria, sí llegué a hacer cosas muy pendejas para tratar de pertenecer y trataba de cambiar cosas de mí para poder ser parte de un grupo en el cual ni siquiera era feliz porque no era una versión real mía, lo cual me generaba ansiedad y estaba siendo hipócrita conmigo y con los demás, porque estaba tratando de mostrar una versión de mí que no era real para tratar de pertenecer a un grupo al cual realmente no quería estar, pero tampoco quería estar solo. Entonces yo creo que cuando tratamos de a fuerza ser parte de algo a lo cual tal vez no pertenecemos, no funciona. Y muchas veces creo que es un gran ejercicio y es algo que también me di cuenta. Cuando de repente asomaba mi verdadero yo en algunas ocasiones, sí había personas que apreciaban mucho más mi verdadero yo. Y ahora en mi vida adulta, cuando hago esto y me arriesgo y decido mostrar mi verdadero yo, me he dado cuenta que funciona mucho mejor y se rompen muchísimas barreras y dejas de hablar de pequeñeces. Y si te avientas a hablar de lo que realmente te importa, de tus sueños, y ya sé que suena cursi y hay gente a la que le caga, y hay gente a la que le da miedo, y hay gente a la que quiere solo perrear, pero si de vez en cuando te das la oportunidad de ser vulnerable y de hablar con las personas sobre lo que de verdad te mueve o lo que te da terror y no te permite moverte, vas a poder encontrar que va a haber personas que te escuchen no importa en qué versión de ti estés. Y eso es bonito y eso vale la pena. Y también si hay personas que ya te demostraron que puedes confiar en ellas, aprovecha
de mostrar esa versión de ti. Y no estoy hablando, cuando digo vulnerable, no quiero decir que te sientes a quejarte con los demás, que digas todo lo que está mal en tu vida o que te hagas la persona débil. Ser vulnerable también es contar lo bueno. También es contar lo que te divierte, lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te causa felicidad, porque estás mostrando simplemente quién eres. Y eso también es parte de ti. Entonces no se trata de que trates de que los demás te cuiden o dar lástima ni nada por el estilo. Simplemente abrirte y contar esas cosas que quieres lograr o lo que ya estás logrando o lo que ya has logrado, y te vas a dar cuenta cuando se lo estés contando a ciertas personas. Va a haber quienes lo tomen como si estuvieras presumiendo, y va a haber quienes te hagan más preguntas porque quieren saber qué onda con tu camino o simplemente te ganaste su admiración. Entonces hay muchas maneras de empezar a leer cómo nos perciben los demás, pero sobre todo que tú aprendas a percibirte y cómo actúas y cómo te sientes. Si estás en un lugar y sientes que ya te quieres ir, será porque tienes cosas que hacer y eso es perfectamente normal y válido, o será porque estás actuando como una versión de ti que realmente no eres y por eso no te sientes cómodo o cómoda. Claro que habemos personas, y yo me incluyo, que a veces cuando estoy demasiado en un lugar conviviendo con muchas personas, de repente me entra la urgencia de irme solo y recargar un poquito de pilas y luego ya regreso y puedo ser yo otra vez. Eso también pasa y eso también es válido, pero yo creo que si vamos a tener interacción humana, nos conviene tratar de estar lo más a gusto posible y de buscar personas que entiendan esa versión de nosotros que puede ser tanto superficial como no, y recordemos que es muy importante, y esto me lo dijo mi psicólogo, que una persona no puede ser todo para ti. Se reparten las responsabilidades y tú no puedes enojarte de que tu novio o tu novia te escuche y te entienda y además haga esto y esto y esto y esto y esto y te mantenga y si esto y esto y esto, y que todos los temas los puedas tocar con él o con ella, o que tu papá o tu mamá puedas tocar todos los temas con ellos. No, hay personas que sirven para escuchar, hay personas que sirven para reírse, hay personas que sirven para aprender, hay personas que simplemente nos ayudan a no sentirnos solos, hay gente que solo es para fiesta, hay de todo, y eso no significa que estén malos. Cada quien está en su camino, y claro que hay personas que nos gusta juzgar y nos gusta clasificar a las personas, y vas a decir, es que esa persona solo se la pasa de fiesta, pero seguro esa persona, cuando tú no estás en su vida, tiene a otra persona que lo escuche. Y creo que el sentido de pertenencia es algo muy difícil de encontrar, y a veces se crean estos lugares artificiales, y creo que un gran lugar en el que lo he notado es que a veces no encontramos esa confianza porque todas las personas tienen barreras, o a las personas les da miedito hablar de lo que realmente importa. Entonces hay gente que no lo encuentra en su familia, hay gente que no lo encuentra en sus amigos, en compañeros de trabajo, gente cercana o gente que ha estado en su vida todo el tiempo, y encuentran lugares seguros como la isla benchortiana para poder contar sus puntos, para poder contar lo que sienten, lo que les mueve, lo que les da terror o lo que les pasó. Y me he dado cuenta cómo funciona y cómo si hay alguien ahí para ellos, y por eso me encanta tanto esta comunidad y que puedan sentirse como en un lugar seguro. Claro que es importante que podamos trabajar y echarle todas las ganas para que puedas tener gente así en tu vida real y que puedas levantar tu teléfono y echar una llamada o enviar un mensaje con alguien que te pueda contestar. Pero también estoy muy feliz y agradecido de que existan estos espacios y que además fueron construidos por ustedes. Esto no hubiera pasado si no hubiera sido por ustedes. Así que gracias por formar esta comunidad, y también creo que yo no podría hablar de estos temas si ustedes no me hubieran hecho sentir como que sí pertenecemos al mismo grupo. Si yo dijera estas cosas y todos los comentarios o todos los tweets o todos los mensajes que llegaran dijeran no te entiendo o qué raro o no me interesa, las cosas no funcionarían y no existiría esta comunidad. Pero al contrario, hay gente que tal vez no tiene con quién hablar, pero escucha esto que está escuchando en este momento y dice, ok, no estoy solo, no estoy sola, lo que está diciendo este cabrón también me pasa a mí, también me pasó a mí, o necesitaba escuchar esto para identificar esto de mí. Y eso es lo que crea una comunidad, y eso es lo que hace que pertenezcamos y que no te sientas solo o sola. Y puede que esto no esté siendo en vivo, esto no se está transmitiendo en vivo, pero está aquí como en forma de regalo al cual le puedes dar clic cuando sea necesario, y para que no te sientas solo o sola y que sepas que es perfectamente normal a veces sí querer estar solo,
Pero también es perfectamente normal decir, oye, ya me hace falta convivir con gente y decir, oye, yo voy a armar el plan. Yo soy la persona que le va a escribir a X o Y, a fulanito o fulanita y le voy a decir, oye, ¿sabes que me siento solo? ¿Sabes que me siento sola? Quiero janguear con alguien, no me importa lo que hagamos. O, oye, tengo esta inquietud que no tiene nada que ver contigo, pero necesito con quién hablar, me podrías escuchar y seguro va a haber alguien ahí, pero creo que es importante que demos el paso a ser vulnerables y obviamente leer a las personas y saber que si es alguien en quien puedes contar o mínimo que no conozca a nadie por si le vas a contar un chisme que lo pueda guardar a gusto. Esto fue Soliloquio de Ventures. Yo soy Héctor de la Hoya. Gracias por ser parte de esta comunidad y la noticia es que esto está siendo subido en miércoles porque las cosas van a cambiar un poco y el próximo domingo voy a tener una sorpresa para ustedes en esta bonita y hermosa plataforma, pero sobre todo en YouTube, y ya me urge que vayan a mi canal de YouTube este domingo y todos los domingos y el domingo pasado también, porque los domingos es el día en el que subimos video. Pero entonces sí va a haber contenido en el podcast, no se me desesperen. Lo que pasa es que creo que sí acabamos de tener uno de los mejores meses para Ventures y hay muchas cosas que pronto van a poder ver poco a poco, todo a su tiempo. Estoy aprendiendo sobre la paciencia, pero a la vez siempre me emociona de que ya les quiero mostrar todo, ya quiero siempre que vean todas las cosas en las que estamos trabajando. Y el Club de los 8 continúa, hay un par de puntos que todavía no cumplo y que muero porque ustedes sean parte de esto, pero pues nada, estoy agradecido de que sean parte de este podcast y de que estén escuchando, pero sobre todo gracias a quienes me hacen saber que esto les sirve y que les ayuda, y sobre todo gracias a quienes me reclaman y me regañan de que no he subido el podcast a tiempo. Pero bueno, aquí lo tienen el día de hoy y les mando un abracito y buena vibra. Y si estás pasando por momentos difíciles, espero que pronto pasen o que puedas volverte fuerte lo necesario y salir adelante. Te mando un abrazo y buena vibra. Chao. Vine acá por Ventures. Vine acá por Ventures. ¿Por quién viniste vos? Vine acá por Ventures.